se aprobó en diputados, tuvo media sanción, la ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y justo me cayó que venía estudiando un poco el tema de los bancos centrales para el capítulo Nuevo Estado de Malestar, que va a salir, espero que pronto. Estoy terminando de escribirlo. Fue un año duro y por eso hace un tiempito ya que no salía un capítulo nuevo, pero estamos ahí metiéndole. Y hay un link muy interesante para hacer, porque ¿se acuerdan que Milei, cuando sacó un artículo hace un par de meses diciendo que Argentina le abría las puertas a la inteligencia artificial y se daba como ejemplo la Compañía de Indias Orientales, como un ejemplo del capitalismo que a él le gustaba, ese capitalismo supuestamente floreciente y magnífico, capitalismo del siglo XIX, un capitalismo que estaba sostenido sobre la explotación sin ningún tipo de límite, tanto de las colonias de los países periféricos como de los trabajadores en los propios países imperiales, en las metrópolis. Cuando digo sin límites, digo en una época donde no existía la democracia, tal como la conocemos ahora, ni muchísimo menos. No había sindicatos, no había derechos laborales, no había políticas de bienestar, no había impuestos a la renta, ni a los que más plata tenían, ni mejor les iba. Lo único que había era una autoridad imperial, central, que garantizaba a la fuerza la implementación de ese modelo económico, de ese sistema económico. El Imperio Británico es el caso más paradigmático en ese sentido. La caída de las compañías de las Indias se fue dando a mediados del siglo XIX, pero ese sistema capitalista sin contrapeso siguió funcionando durante medio siglo más. Y durante ese medio siglo, la segunda mitad del siglo XIX, los primeros años del siglo pasado, es que nacieron las luchas obreras modernas, se escribieron El Capital y el Rerum Novarum. Bismarck estableció el primer estado de bienestar o el primer sistema social de bienestar moderno. Sucedió la masacre de Chicago, se gestaron las reivindicaciones sectoriales y políticas que iban a sentar las bases de la democracia en el siglo XX. Y culminó ese proceso, esa etapa, donde ese capitalismo sin ningún tipo de límite empezaron a nacerle límites de abajo hacia arriba, con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial desató dos procesos históricos. Perdón que me esté yendo tan lejos, pero van a ver que esto vuelve al Banco Central muy pronto. Dos procesos históricos irreversibles. Uno, que es el final de los grandes imperios coloniales. Tomó varias décadas más, pero arrancó ahí. Y el otro es el comienzo de la planificación estatal de la economía. Durante la guerra, para poder ganar la guerra, los estados colectivizaron y se hicieron cargo de líneas de ferrocarriles, de transporte marítimo, de industrias estratégicas, de recursos estratégicos, fijaron bienes a los artículos de primera necesidad, ordenaron por ley los salarios, administraron la escasez. Es decir, ese mismo intervencionismo que permitió llevar a cabo una guerra de la magnitud que tuvo la Primera Guerra Mundial en cuanto a la cantidad de gente y de recursos que se movilizaron, única en la historia hasta ese momento, y ganarla, al mismo tiempo que quedaba en claro que esas reglas de juego económicas que muchos sostenían que eran leyes de la naturaleza prácticamente, en realidad eran decisiones políticas. Eran decisiones políticas que se tomaban además en el marco de sociedades extremadamente desiguales. Entonces se empiezan a gatillar una serie de eventos, la Revolución Rusa, que mostró por primera vez una alternativa concreta a ese sistema de capitalismo totalmente salvaje y desatado, el sufragio universal que se fue expandiendo por buena parte del mundo,
el fortalecimiento de movimientos obreros, que a su vez reclamaban cada vez más poder, y que para hacerlo ocupaban fábricas, armaban consejos obreros, convocaban a huelgas masivas, asambleas. Y entonces ahí, a comienzos de la década del 20, después de la Primera Guerra Mundial, sin un imperio global que garantizara, con el monopolio de la violencia, las condiciones para que el capitalismo pudiera regir libremente, por primera vez el capital temió perder el control, temió perder. Y su repliegue ante esta amenaza, ante el avance del estatismo y la amenaza comunista, y de otras manifestaciones obreras o de trabajadores, la receta a la que acudieron en ese momento es una que luego repitieron una y otra y otra y otra vez a lo largo del siglo que transcurrió desde entonces, que es la austeridad, el ajuste. Hay un libro muy interesante de una historiadora italiana que se llama Clara Mattei, el libro se llama El orden del capital, y básicamente lo que explica es que el ajuste, la austeridad no es una herramienta económica, sino un pilar que protege al capitalismo de las crisis que el propio capitalismo provoca. ¿Cómo? Bueno, descargándolo, el costo de esa crisis, en los trabajadores, en todos nosotros, para resguardar a los que más tienen. Y uno de los instrumentos justamente que se inventaron en esa época o que se reinventaron en esa época con ese fin son los bancos centrales modernos, independientes. Ya existía la figura del Banco Central, pero recién a partir de un par de conferencias que hubo en 1819, en 1922 y luego del trabajo de nombres como von Mises y otros con nombre de perrito, es que aparece esta idea de que los bancos centrales deben ser entidades independientes que deben funcionar como árbitros del correcto, entre comillas, funcionamiento de la economía, salvaguardando esas decisiones económicas de cualquier decisión política. Entonces inventaron esta idea de que la economía era una ciencia pura y neutral, que cualquier intervención política lo que hacía era desequilibrar algo que podía perjudicar y echarle la culpa a los que pedían entonces ganar mejor, tener mejores condiciones de trabajo de cualquier crisis que hubiera. ¿Por qué? Porque están pidiendo mucho. La idea era mantener a la economía aislada, pura, de cualquier contaminación política. Y entonces, a través de las medidas de autoridad de estos bancos centrales, lo que lograban eran bajar los ingresos de los trabajadores, ajustar a los trabajadores y transferir riqueza a las clases altas. ¿Con qué excusa? Porque decían que solo los ricos eran capaces de ahorrar y de invertir, mientras que los pobres gastaban irresponsablemente. Esa era la excusa que usaban en ese momento, ¿no? Tenían la figura del ahorrador racional. Así como ahora te hablan del buen ciudadano, el ahorrador racional. Era la versión de esa época de la meritocracia. Básicamente creaban la ilusión de que cualquiera que se esforzara lo suficiente podía llegar a ser un ahorrador racional y al mismo tiempo manchaba de sospecha a los pobres. Decía, bueno, si sos pobre por algo sos, es que tan racional no sos que no pudiste ahorrar. Entonces, de nuevo, cada vez que pedían subime el sueldo, mejorame las condiciones de trabajo o cualquier otra cosa, te decían, mirá, si cedemos a tus demandas, vamos a tener crisis. Las crisis sucedían igual porque el capitalismo produce crisis. Eso es algo que no está en discusión a esta altura del partido. Entonces, ¿qué decían? Bueno, hay que ajustar un poco más, hacer más sacrificios, un poco más de austeridad. Cualquier semejanza con el guión que utilizan ahora, un siglo más tarde, no es casualidad. Es que son los herederos de eso mismo. Escuchábamos el otro día a Greenman de la Cámara de Comercio, ¿no? Hablando de que las empresas que tuvieron que cerrar era porque vivían en una ficción. Escuchámoslo. Usted decía, bueno, el costo a pagar. Ahora, los datos que nosotros tenemos es que desde que arrancó el gobierno de Javier Milei, las empresas de comercio, usted me lo puede confirmar, el dato es de CEPA sobre registros oficiales, han cerrado 8.408 comercios. ¿Es correcto? De un total de 30.000 empresas que han cerrado.
Puede ser, nosotros no hacemos esa medición y si hay que seguir por esos datos, no tengo por qué desconfiar, sí es posible. Ahora, las empresas que cerraron, ¿eran viables o vivían de una ficción como fue, por ejemplo, en los últimos años antes de la asunción de este gobierno, el famoso Plan Platita, donde se imprimía billetes de colores, se lo daba a las personas, la gente salía corriendo a gastarlo porque sabía que un día que perdía por la inflación, ¿sí? Entonces, aquel que podía se compraba un auto, otro se compraba una moto y otro se compraba 30 latas de atún que tiene una fecha de vencimiento largo, ¿me entiendes? Y ese no era un país a largo plazo, era un país día a día, era un país que en un determinado momento, en el año 2006, cierra las exportaciones de ganado para defender la mesa de los argentinos, se pierden 12 millones de cabezas de ganado que todavía se está trabajando para recuperarla, cerraron 125 frigoríficos, 12.000 puestos de trabajo, perdimos los primeros lugares que teníamos, hoy Brasil, Paraguay y Uruguay exportan mucho Sí, nos más pasaron carne por que la arriba. Sí, Argentina. sí. Entonces, hay que mirar un poquito para atrás todas las cosas que se hicieron mal y hay que calmarse un poco con esto. No hay nada que se pueda solucionar con magia. Insisto, la solución ideal no existe. Bueno, esas empresas vivían en una ficción y bueno, y como hace 20 años alguien tomó una medida que quizás no fue la más adecuada, eso justifica que ahora Milei arrase con todo. Pero es la misma lógica que lo que venían diciendo también Milei y repitió luego Venegas Lynch sobre esta cuestión de que en realidad si está todo el mundo endeudado es porque compró televisores, ¿no? Es otra vez, no son ahorradores racionales, te están queriendo decir. Escuchemos a Venegas Lynch con este argumento que de tan brillante solo puede haber salido de la mente de Santiago Oría. Seguir con el guión de llorar de las deudas de la gente que no puede y que por lo menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas. Bueno, una cosa que no tiene absolutamente ningún gollete si vos vas a los números cuando se ha bajado la pobreza. Aparte son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero, usurero y todo, y ahora están defendiendo eso porque quieren el bailout de los bancos. Y cuando decís, salgamos a defender a los deudores, no vas caso por caso, bueno, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda. Es increíble, es realmente el argumento más estúpido que escuché en muchísimo tiempo y vivimos en una época de argumentos estúpidos. Pero digo, más allá de esto, porque es un tema muy serio, el punto es, este blindaje del Banco Central es un mecanismo antidemocrático. Es una forma de decir, no me importa que voten de ahora en adelante, esto no se toca. Es una forma de quitarnos poder a cada uno de nosotros, de decidir sobre nuestro futuro, de decir que no nos gusta lo que está pasando, hacer que cambie. ¿Por qué? Porque no somos responsables, porque no somos racionales, porque ellos evidentemente están mejor preparados que nosotros para decidir. Ese es el mensaje que subyace. Por eso no es casualidad que esto venga siempre de la mano del racismo, del machismo, de distintas formas de ver el mundo que establecen categorías entre las personas. Nosotros somos los buenos, los inteligentes, los ahorradores, los que nos merecemos lo bueno, y el resto no. De hecho, la tesis de Clara Matei, la escritora historiadora de la que hablaba hace un rato, se completaba diciendo esto era igual en la Inglaterra liberal y en la Italia fascista. Porque se tocan, convergen la lógica de protección del capital, ya sea por las buenas o por las malas. Entonces, cada vez que escuches hay que garantizar el rumbo, en realidad te están diciendo sutilmente, no creo en la democracia. No creo en que los pueblos puedan hacerse cargo de su propio destino. No creo en que vos puedas tomar una decisión sobre tu propio destino porque yo sé mejor que vos qué es lo que necesitas. Mentira, mentira. Pero es una forma sutil, si se quiere, de posdemocracia. No es tan sutil, pero comparadas con otras,
es sutil. Pero vamos viendo cómo se van acumulando una y otra, porque el RIGI es parte de lo mismo. Decir, mira, por 30 años no vas a poder sentarte a renegociar las condiciones de nada. Es parte de lo mismo. El endeudamiento es parte de lo mismo. Es decir, mira, cuando quieras cambiar algo, vas a tener una deuda que te va a estar aplastando. Entonces no vas a poder cambiar. O te va a costar mucho más cambiar. Pero también, decía, hay formas mucho menos sutiles. Y acá es donde entra en escena Fernando Cerimedo, una de las figuras de este mes, que creo que hizo, involuntariamente desde ella, un aporte enorme para que entendamos mejor cómo funciona esta mafia que se dedica desde hace un par de años a robarse las elecciones, que es otra forma obviamente menos sutil de posdemocracia, para encolumnar a todo el continente en el proyecto geopolítico de Estados Unidos y de paso rapiñar y llevarse todo. Hubo novedades del Honduras Gate. El Honduras Gate, se preguntarán, a alguno quizás le suena, porque cuando salió en abril este asunto, acá se le dio poca bola. Se resaltó que había un mensaje en estas filtraciones en Honduras que mencionaba que Milei había prometido aportar $300.000 a una campaña de desinformación, lo cual no es una prueba ni mucho menos de que lo haya hecho. Pero bueno, esa fue la noticia que llegó acá, muy lavada. Pero en realidad fue algo bastante más grosso. Ahí tenemos, hay una placa, ¿no? El Honduras Gate, así opera la red internacional para desestabilizar gobiernos progresistas en América Latina. Fue una filtración de 37 audios en abril de este año que describía una operación transnacional para devolver en Honduras la influencia al expresidente Juan Orlando Hernández y de esa forma utilizar al país como plataforma política, económica y mediática para Estados Unidos, para Israel, para Gran Bretaña y sobre todo contra cualquier gobierno progresista, popular, de izquierda, peronista, del PT o como quieran decirle, en la región. Según estos 37 audios, el acuerdo era una cosa más o menos así. El candidato Asfura, que es el ganador, iba a ser una especie de transición destinada en realidad al regreso de Juan Orlando Hernández a la presidencia. Hernández en uno de sus audios también afirma que su liberación fue gestionada por Benjamín Netanyahu, dirigentes del Partido Republicano en Estados Unidos y financiado por personas vinculadas a Israel. Hernández le pide a Asfura $150.000 para instalar en Estados Unidos una unidad de periodismo digital destinada a fabricar y difundir información contra Xiomara Castro y Manuel Zelaya en Honduras, Gustavo Petro en Colombia y Claudia Sheinbaum en México. En dos audios, además, Hernández asegura que habló con Milei que iba a aportar $350.000 para esa estructura. Escuchemos un poco de estos audios que se habían filtrado hace unos meses. Necesito, por favor, que me manden a la cuenta de Rosales unos $150.000, por favor, porque aquí vamos a rentar un apartamento y hoy vamos a montar una oficina para poner una unidad de periodismo digital. Me lo va a manejar alguien más de aquí, del equipo del presidente de Estados Unidos. Bueno, él es de los republicanos que nos están colaborando. Nos van a montar un sitio de noticias donde van a sacar unos datos importantes sobre Manuel Zelaya y Xiomara Castro, que voy a transferir desde una cuenta de un amigo, a ver si te lo pueden entregar en efectivo, pero explícame qué vamos a hacer con eso, qué ganamos. Vamos a montar una célula, presidente, desde aquí, desde Estados Unidos, informativa, para que no nos rastreen ahí en Honduras,
va a ser como un sitio de noticias latinoamericanas. Estuve en una llamada con el presidente Javier Milei y fue exitosa, muy buena. Y yo creo que en este punto podemos hacer cosas grandes para toda Latinoamérica. Se vienen unos expedientes contra México, se vienen unos expedientes contra Colombia, y lo más importante, contra Honduras, en este caso contra la familia Zelaya. También creo yo que necesitas un poco más de dinerito para vos. Entonces te vamos a mandar otros 150.000 y así vos podés sobrevivir un poco más allá. Vamos a sacarlo de INSEP. Bueno, ahí está, ¿no? El establecimiento de un medio para hacer operaciones contra gobiernos y dirigentes progresistas o de izquierda en América Latina. Guita pública dedicada para esto, la promesa de Milei y demás. Los audios, insisto, son 37. En otro se dice que a cambio la contrapartida de esto sería la ampliación de la zona económica especial conocida como Próspera. Si les suena, es la ciudad que instaló Peter Thiel y que no responde a las leyes de Honduras. Queda en Honduras, pero no responde a la Constitución de Honduras. Tiene sus propios jueces, su propia policía, su propia moneda, todo. Una instalación militar estadounidense al lado de donde está Próspera. Un corredor interoceánico para empresas norteamericanas y legislación favorable para empresas de inteligencia artificial de Estados Unidos y de Israel. Y correr a las inversiones chinas. ¿Les suena? Bueno. Después de estos audios, Trump intervino en la elección de Honduras como había intervenido en la Argentina, diciendo tienen que votar a tal o les va a ir mal, no los vamos a ayudar, va a ser todo un desastre. Respaldó a Asfura, este candidato. Indultó a Hernández. Porque ese es un pequeño detalle. Hernández, el expresidente, estaba preso en Estados Unidos por narcotráfico. Hernández había sido el presidente de Honduras que había habilitado a Peter Thiel a construir Próspera. Va cerrando toda la historia, ¿no es cierto? La elección se definió por menos de un punto, 0,7%. El escrutinio nunca se llegó a completar. Y acá entra Cerimedo. Cerimedo era asesor directo de Asfura. Estaba junto a él en toda la campaña. Ahí tenemos, por ejemplo, un tuit de La Derecha Diario de cuando no negaban a su ex jefe, diciendo, La Derecha Diario lo hizo de nuevo. La foto de nuestro socio Fernando Cerimedo, uno de los principales jefes de campaña de Tito Asfura, junto al flamante presidente derechista de Honduras tras su asunción. Caramba. En una entrevista que dio después de esa elección, Cerimedo dijo que él fue quien había hablado con Dick Morris, el consultor yanqui, que fue consultor acá creo que de Dualde a fines de los 90, para llegar a Trump y pedirle a Trump que tuiteara para respaldar a Asfura días antes de la elección. Fue el que montó la pata mediática. La Derecha Diario se funda en Honduras meses antes de la elección, seguramente con esta guita de la que hablaban en los audios. Y entre estos audios, entre estos 37 audios, hay 2 audios atribuidos a Fernando Cerimedo. Hay 2 audios donde, según esta filtración, quien habla es Fernando Cerimedo. Esto lo trajo a la luz uno de los miembros del Tribunal Electoral, en realidad del Consejo Electoral, que denunció las irregularidades en la elección de Honduras y fue echado por eso una vez que asumió el nuevo presidente. Vamos a ver el tuit donde publicaba esto el día de ayer. Esto salta obviamente a partir de la detención de Cerimedo en Bolivia la semana pasada. Y dice Marlon Ochoa, que es el ex consejero electoral de Honduras: no hay nada oculto entre cielo y tierra. La voz de Fernando Cerimedo, asesor del Partido Nacional, aparece en los audios que entregué al fiscal general el 23 de diciembre del 2025. Se identifica afirmando que metieron votos a favor de Nasri Asfura en ciertas urnas, que sacaron votos que no les favorecían, que ya tienen alineadas a las Fuerzas Armadas y les instruye que no acepten el recuento voto a voto. Vamos a escuchar
los audios atribuidos a Fernando Cerimedo respecto a la elección en Honduras. Sí, de todo esto, lo único que podemos aprender nosotros es que de la zona donde vienen ahorita los votos es donde gana Tito. Eso en primer lugar. Segundo lugar, los votos donde van a entrar más votos nacionalistas, si habían votos de alguien más, eso se sacaron, eso ya vienen arreglados. Y la idea de empujar la idea del cuadernillo, que no se haga nula toda la urna o toda el acta, eso es muy importante, lo que tenemos que estar moviendo. Nosotros ya tenemos los números, no podemos permitir que, bueno, según estoy leyendo, que tenemos ya gente alineada de las Fuerzas Armadas, entonces, no, me parece que todo va bien. Lo que están escuchando, de acuerdo a esta filtración, es a Fernando Cerimedo, el ex asesor estrella de la campaña de Milei, actuando como asesor estrella de la campaña de Afura, robándose una elección. Robándose una elección. No hay otra forma de describir lo que estamos escuchando. Hay un audio más, escuchémoslo. La gente no está entendiendo el propósito del archivo JSON. El archivo JSON nada más es un archivo que se estructura a través de lo que se está transmitiendo. Pero al final eso no nos interesa nada más los votos que se vayan a contar. Si tenemos los votos y sabemos en cuáles sitios perdíamos la elección, y ahí fue donde se metieron los votos y se hablaron con todos de la mesa, ¿qué es lo que te preocupa? No tenemos que estar preocupados. Fue un momento alegre, tenemos que festejar, pero es llamar al silencio, vamos a festejar una vez termine el control social. Se están robando la elección de Honduras de la misma manera que luego lo hicieron o lo hubieran hecho si lo hubieran necesitado en Bolivia, de la misma manera que seguramente también lo hicieron en Colombia. Y veremos qué pasa acá el año que viene, ¿no? Pero yo ya no puedo estar confiado de que van a ser elecciones limpias. Si esta gente se dedica a esto. Ellos dicen que son consultores. Y hay una diferencia clave. Un consultor es una persona a la cual un candidato, por ejemplo, puede ser también un empresario, un político, lo que fuera, pero en este caso un candidato, contrata, le paga para que lo ayude a ganar una elección. ¿No es cierto? Es un trabajo. Te pagan, vos haces el trabajo. Cerimedo hacía otra cosa. Cerimedo llegaba al país y decía, yo pongo la plata, yo pongo los fierros, te hago ganar la elección y después el gobierno es mío o de mis jefes. ¿Para qué? Bueno, por un lado, para hacer negocios, muchísimos negocios. La corrupción en todo este entramado es una característica esencial. Y para deshacer cualquier rastro de soberanía y alinearse absolutamente con Estados Unidos, como estamos viendo. Pero hay algo más, siempre hay un cosito más. Les pido 2 minutos extras y después bajo a charlar con la extraordinaria mesa que me acompaña la tarde de hoy. Hoy a la mañana en Bolivia abrieron una nueva investigación contra Fernando Cerimedo por narcotráfico. Escuchemos el informe en el noticiero boliviano. La situación podría complicarse para jefes policiales, para el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo y para el propio Fernando Cerimedo. La Fiscalía en el departamento del Beni ha abierto una investigación de oficio contra presuntos autores tras conocerse la declaración de Nadia Beller, quien ha relatado en su declaración que Fernando Cerimedo junto a jefes policiales le brindaban protección a avionetas que sacaban droga desde el aeropuerto en Trinidad y otros aeropuertos en el departamento del Beni, bajo la excusa
de colocarles GPS a las avionetas. El Ministerio Público estaría preparando citaciones para Fernando Cerimedo, para Nadia Beller, para el propio ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo y para jefes policiales que... Juan Orlando Hernández, condenado y preso por narcotráfico en Estados Unidos. Cerimedo ahora investigado por narcotráfico. Y digo yo, esas avionetas que despegaban del aeropuerto del Beni en Bolivia, ¿dónde aterrizaban? Digo, no sea cosa que nos terminemos enterando que aterrizaban de este lado, con algún tipo de autorización, de anuencia de un gobierno que ya sabemos que tiene bastantes rayas como para empezar a llamarlo tigre, ¿no es cierto? Digo, expert, con Machado y toda la historia. Se me fue ahora el nombre de la diputada que no la dejaron asumir como senadora, pero que también tenía vínculos con Machado. Todas las medidas de desregulación, de los controles fronterizos, de la aviación comercial, y podemos seguir contando, los blanqueos, la ley de inocencia fiscal, casi pareciera Lorena Villaverde, muchísimas gracias. Casi uno puede empezar a sospechar que este gobierno también tiene algún tipo de vínculo con los narcos. Cuando el abogado personal del presidente era el abogado personal de Machado, digo, ojo porque la figura que se va armando cuando empezamos a unir las piezas, lo tenés a Peter Thiel metido ahí también en lo de Próspera, el narcotráfico, es todo parte... A ver, no es una conspiración en el sentido de está todo digitado desde un solo lugar y demás. No, lo que vemos es un imperio corrupto actuando con todas sus capacidades, todos sus recursos para asegurarse el control del continente. Por las buenas o por las malas. Y en el medio un montón de sinvergüenzas que se venden y aprovechan después para rapiñar los cajones mientras entregan la escritura de tu casa. Bueno, de eso está hecho este gobierno. No difiere un ápice en lo que acabamos de ver. Y es hora de que quienes no queremos que el destino del país sea lo que imaginan estas personas, empecemos a hacernos cargo de eso. Cambio de pantalla. Ya no sirven los manuales que usábamos hasta hace un par de años. Estamos jugando otro juego. Y nos están goleando. Entonces, despertémonos y empecemos a jugar en serio.